¿Alguna vez te has sentido atrapado en tu propia mente, como si tus pensamientos fueran un laberinto sin salida que consume tu paz, tu energía y hasta tu fe? ¿Y si te dijera que lo que hoy te atormenta no es el peso de tus problemas, sino el hábito de llevarlos tú solo? ¿Y si te dijera que cuando sueltas el control que nunca te perteneció, algo sobrenatural comienza a moverse a tu favor? Cuando dejas de pensarlo todo, Dios empieza a obrar de maneras que tu mente jamás podría planear. Hay un secreto espiritual, uno que muchos creyentes conocen de palabra, pero muy pocos viven de verdad: el poder de rendir los pensamientos a Dios. Ese acto sencillo, pero profundamente desafiante, puede transformar tu realidad, tu paz interior e incluso la manera en la que ves tu propósito. Porque cuando la mente deja de pelear, el alma por fin puede escuchar. Y cuando el alma escucha, Dios dirige. Hoy, en los próximos minutos, quiero llevarte a un viaje interior. Un viaje que te va a confrontar, que te va a levantar y que sobre todo te va a mostrar qué sucede cuando decides detener el ruido interno y permitir que Dios tome el lugar que le corresponde. Sentirás cómo tu ansiedad te habla, pero también cómo el Espíritu Santo te responde. Vamos a recorrer historias bíblicas, principios espirituales y reflexiones que abrirán en ti una ventana nueva. La posibilidad real de vivir una vida guiada por la paz y no por la preocupación. Pero antes de empezar, quiero que escribas en los comentarios: paz en Cristo. Hazlo como un acto de fe, como una declaración profética de que hoy eliges la paz por encima del caos. Y dale me gusta a este video, porque al hacerlo, estarás ayudando a que este mensaje llegue a otras personas que, igual que tú, están buscando una señal, una palabra, un recordatorio de que Dios no los ha abandonado. Cada me gusta empuja este mensaje a lugares donde hoy alguien está llorando en silencio. Eso también es sembrar en el reino. Suscribirte no es un gesto cualquiera. Muchos hermanos y hermanas usan este contenido como su único alimento espiritual porque no tienen una iglesia cercana. Cada vez que apoyas este canal, permites que esta palabra siga llegando a quienes están solos, perdidos o confundidos. ¿Te das cuenta de lo profundo que es eso? Por eso te animo a comentar, a apoyar, a ser parte de esta familia. Y escucha bien. La penúltima enseñanza de hoy podría contener la clave que te abrirá una nueva temporada, una bendición que quizá llevas años esperando. Prepárate, porque vamos a comenzar con el estudio, donde hoy podría ser el día en que tu mente deja de pelear y tu espíritu empieza, por fin, a descansar. Número 1. El cansancio invisible del sobrepensar. El desgaste que provoca el sobrepensamiento no siempre se nota a simple vista, pero lo sientes cada día, como un peso silencioso que se instala en tu pecho y le roba vida a tus horas. La fatiga emocional no deja marcas en la piel, pero marca profundamente el alma. Es un cansancio que no nace del cuerpo, sino de una mente que no encuentra reposo. Y quizá nadie lo nota, nadie lo menciona, nadie lo pregunta, pero tú lo sabes. ¿Sabes cómo se siente terminar un día entero sin haber movido un solo músculo pesado, pero sintiéndote más agotado que después de un largo trabajo físico? Esa es la carga invisible del sobrepensar. Consume sin que te des cuenta y drena sin pedir permiso. Hay personas que han aprendido a vivir con este cansancio como si fuera parte natural de su identidad. Se convencieron de que pensar más los hace responsables, prudentes, maduros. Pero lo que realmente sucede es que la mente comienza a trabajar a un ritmo que Dios nunca pidió. Es como un motor diseñado para avanzar suavemente que de pronto se exige funcionar en sobrecalentamiento constante. Y cuando el motor interno se quema,
el alma pierde su dirección. Por eso, aunque te esfuerces en mantener la calma, tu interior se siente saturado, como si cargaras una mochila llena de piedras que nadie más puede ver, pero tú llevas día tras día. El sobrepensamiento no solo cansa, distorsiona, te hace ver amenazas donde no las hay, te hace imaginar escenarios dolorosos que nunca ocurrirán y te empuja a pelear batallas que existen solo en tu mente. Es como caminar por un pasillo oscuro en el que cada sombra parece un enemigo. La ciencia explica que este hábito activa zonas del cerebro asociadas al miedo constante, creando una especie de alarma interna que nunca se apaga. Y lo fascinante y doloroso es que esa alarma no distingue entre un peligro real y uno imaginado. La Biblia lo confirma cuando nos recuerda que el corazón puede engañar, que los pensamientos pueden elevarse como montañas imposibles, aunque Dios nunca las colocó allí. Quizá has sentido esa tensión en tus manos, en tus hombros, en tu respiración. No es casualidad, el cuerpo reacciona a la mente como un eco. Cada pensamiento repetitivo genera señales físicas que te hacen creer que estás bajo amenaza. Pero no estás en peligro, solo estás cansado de pensar como si todo dependiera de ti. En ese punto es donde muchos hijos de Dios se pierden. Confunden pensar mucho con estar preparados, cuando en realidad están viviendo bajo una carga que no fue diseñada para ellos. Porque el exceso de análisis no es sabiduría, es desgaste. Y el desgaste prolongado te desconecta de la voz de Dios, igual que un aparato que pierde señal porque la batería se está agotando. Este cansancio invisible no se sana simplemente durmiendo más, viajando más o distrayéndote un rato. Puedes alejarte de tus responsabilidades por un día, pero si tu mente sigue funcionando bajo el mismo hábito, el agotamiento regresará como si nunca se hubiera ido. La verdadera sanidad empieza cuando reconoces que estás intentando sostener una carga que excede tu capacidad humana. Es un acto de humildad espiritual admitir que no puedes seguir como estás y que necesitas que Dios intervenga. No desde la culpa, sino desde la conciencia de que Él nunca diseñó tu mente para vivir en modo de alerta perpetua. Dios conoce ese cansancio. No lo desprecia, ni lo minimiza. Él sabe cuántas noches has pasado repasando las mismas situaciones, intentando encontrar una solución que nunca aparece. Sabe cuántas veces has sentido que la vida te exige respuestas inmediatas, decisiones perfectas, caminos seguros. Él ve lo que nadie más ve, ese agotamiento profundo que llevas disfrazado de «estoy bien». Y justamente por eso, antes de llevarte a nuevos niveles de fe, primero quiere devolverte la paz que perdiste pensando más de la cuenta. Imagina por un momento que llevas en tus manos un vaso lleno hasta el borde. Cualquier movimiento brusco hace que se derrame. Así se siente tu mente ahora, saturada, a punto de rebalsar. Dios no quiere que vivas así. Cuando reconoces este cansancio invisible, cuando aceptas que tu mente está pidiendo auxilio, comienza el espacio para que Él entre, no para juzgarte, sino para sostenerte. Porque cuando admites tu agotamiento, creas el primer puente para que Dios tome ese control que tú has intentado llevar solo. Reconocer que estás cansado no te hace débil, te hace sabio. Y es justamente en ese reconocimiento donde Dios empieza a abrir un nuevo camino dentro de ti. Un camino donde tus pensamientos ya no gobiernan, sino que se alinean con su paz. Número 2. Cuando el pensamiento se convierte en carga. A veces lo que comenzó como una simple preocupación termina convirtiéndose en una cadena que te amarra por dentro. Al principio solo querías analizar la situación, entenderla, encontrar una salida, pero sin darte cuenta empezaste a darle vueltas una y otra vez, como si tu mente se hubiera quedado atrapada en un mismo punto del camino.
Lo que era un pensamiento normal se transformó en un peso silencioso que te acompaña a todas partes, incluso cuando intentas concentrarte en otras cosas. Y esa carga no se nota por fuera, pero por dentro te hace caminar más lento, más cansado, más inseguro. Cuando un pensamiento se repite demasiado, no solo ocupa espacio en tu mente, comienza a deformar tu perspectiva. Una pequeña preocupación empieza a sentirse como una montaña enorme, y lo que era un detalle termina pareciendo una amenaza. La ciencia lo explica como un bucle de rumia, una repetición mental que intensifica las emociones negativas y te impide ver alternativas reales. Pero la Biblia también lo describe con otra verdad profunda. Cuando una carga se hace más grande de lo que puedes sostener, no es porque sea imposible, sino porque no te corresponde llevarla solo. En ese punto, tu corazón empieza a clamar sin palabras. No dices, estoy cansado, pero tu alma lo grita. No dices, necesito ayuda, pero Dios lo escucha. Él sabe cuándo un pensamiento se convirtió en tormento y conoce el momento exacto en el que deja de ser razonamiento y comienza a convertirse en opresión. Y aunque tú creas que es simplemente tu deber seguir pensando hasta resolverlo, Dios te está mostrando otra realidad. La carga se volvió pesada no porque el problema creció, sino porque tú intentaste manejarlo sin su dirección. Es como cargar una caja que parece liviana al principio. La levantas, caminas, todo está bien, hasta que el trayecto se hace largo. La caja no cambió de peso, pero tu fuerza sí. Así pasa con el sobrepensamiento. No es el problema el que se vuelve imposible, es la mente la que se fatiga de sostenerlo sin descanso. Y ahí es donde Dios te invita a algo más profundo que solo pensar menos. Te invita a reconocer el límite humano para abrir la puerta a lo divino. Cuando admites que ya no puedes con ese peso, no estás fallando. Estás permitiendo que Dios entre a tu proceso. Él no interviene donde no es invitado, pero en el momento en que dices, Señor, hasta aquí llego yo, Él toma ese pensamiento endurecido y comienza a aflojarlo. Comienza a devolverte claridad donde solo había confusión y empieza a recordarte que cargarlo solo nunca fue parte de su diseño para tu vida. Porque cuando un pensamiento se convierte en carga, es la señal de que ha llegado el momento de entregarlo. Y lo hermoso es que Dios no solo recibe lo que le entregas, transforma lo que parecía imposible de dejar atrás. Número 3. El momento en que Dios te pide soltar. Hay instantes en la vida en los que Dios no te habla con palabras, sino con un cansancio profundo que te señala que ya no puedes seguir sosteniendo lo que no fue diseñado para ti. No es debilidad, no es falta de fe, no es irresponsabilidad. Es simplemente el susurro de Dios diciendo, suéltalo. Y ese susurro no llega para acusarte, llega para liberarte. Porque cuando Él te pide soltar, no te está quitando algo. Te está protegiendo de seguir cargando un peso que ya está drenando tu alma. Soltar no significa abandonar. Soltar no significa rendirse. Soltar es reconocer que llegaste al límite que Dios mismo estableció para tu mente y tu corazón. Él nunca te pidió que pasaras noches enteras intentando resolver lo que solo su mano puede enderezar. Nunca te pidió que llevaras en tu mente cada escenario posible, cada miedo, cada detalle. Lo que Él sí pidió fue confianza. Y la confianza no se demuestra pensando más, sino entregando más. Hay momentos en los que sigues insistiendo en encontrar una solución humana a un problema que solo tiene resolución divina. Es como intentar abrir una puerta cerrada con una llave que no encaja, forzando, empujando, intentándolo todo. Mientras Dios te toca el hombro suavemente y te muestra que la puerta correcta está justo al lado, ya abierta, esperándote. Pero para verla, necesitas dejar de luchar contra la cerradura equivocada. En nuestra mente, soltar parece peligroso.
Pareciera que si dejamos de pensar, todo se va a caer. Pero en la realidad espiritual ocurre lo contrario. Cuando tú sueltas, Dios toma el control. Cuando tú dejas de analizar, Él empieza a guiar tus pasos con una precisión que tu lógica jamás podría alcanzar. La ciencia habla del punto de bloqueo mental, ese momento donde pensar más ya no genera claridad sino confusión. Y es justamente ahí, en ese instante donde tus pensamientos chocan entre sí, donde Dios extiende su mano y te dice, déjamelo a mí. Soltar no se trata de renunciar al esfuerzo, sino de renunciar al desgaste. Es permitir que Dios lleve lo que tú ya no puedes sostener sin romperte por dentro. Es confiar en que su visión supera la tuya, que su tiempo es más sabio que tu urgencia y que su fuerza va a donde la tuya ya no llega. Cuando sueltas, te das cuenta de que la presión que sentías no venía del problema, venía de la resistencia interna a entregárselo a Dios. Y lo maravilloso es que cuando finalmente dejas ir lo que te agota, algo cambia en el ambiente espiritual. No se trata solo de un descanso emocional, sino de un alineamiento divino. De pronto, aquello que te parecía inmenso comienza a reducirse. Aquello que te atormentaba deja de tener poder. Aquello que te perseguía deja de sonar tan fuerte, porque cuando Dios toma el control, la batalla deja de pelearse en tu mente y empieza a ser ganada en su presencia. Suéltalo. No porque seas incapaz, sino porque Dios ya está listo para hacer lo que tú no puedes. Y ese momento en el que decides confiar por encima de pensar, siempre es el inicio de un nuevo mover en tu vida. Número 4. La paz que llega cuando callas la tormenta interna. Cuando la mente deja de pelear consigo misma, algo dentro de ti comienza a alinearse con una paz que no viene del mundo ni de tus fuerzas, sino de la presencia de Dios. No es una paz ruidosa ni llena de emociones intensas. Es una paz suave, casi silenciosa, como una brisa que entra por una ventana abierta después de una larga noche de inquietud. Esa paz no aparece porque todo se resolvió. Aparece porque dejaste de intentar resolverlo todo tú solo. Callar la tormenta interna no es apagar tus pensamientos, sino dejar de alimentarlos con miedo. La tormenta no desaparece porque tú eres fuerte. Desaparece porque decides dejar que Dios sea tu refugio. Y cuando das ese paso, incluso si es pequeño, el alma responde. Se relaja, suelta, respira. La ciencia llama a esto regulación interna. Cuando la mente deja de activar el estado de alerta y permite que el cuerpo vuelva a su equilibrio natural. Pero la Biblia lo define con una verdad más profunda. Dios guarda en perfecta paz a aquellos que fijan su mente en Él. Esa paz no evita que enfrentes dificultades, pero cambia la forma en que las atraviesas. Es como estar en un barco agitado por las olas, pero sabiendo que Jesús está en la misma barca. La tormenta sigue, pero el miedo pierde fuerza. Tu realidad externa tal vez no cambia enseguida, pero tu realidad interna comienza a transformarse. Y cuando el interior se tranquiliza, las decisiones se vuelven más sabias, la percepción más clara y la fe más firme. A veces la tormenta más difícil de callar no es la de afuera, sino la que tú mismo generas por dentro. Esa que te hace imaginar escenarios exagerados, repetir conversaciones, anticipar peligros que ni siquiera existen. Pero cuando invitas a Dios a ese lugar, al centro mismo del ruido mental, Él empieza a ordenar el caos, como lo hizo en el principio de la creación. No con gritos, sino con palabra. No con fuerza bruta, sino con autoridad espiritual. Hay momentos en los que, sin saber cómo explicarlo, sientes que una calma inesperada te cubre. No es lógica, no es un pensamiento positivo, no es un consejo humano, es paz divina.
Esa paz llega cuando tu alma, cansada de cargar tanto ruido, encuentra descanso en la certeza de que Dios está aquí, que Dios escucha, que Dios cuida, que Dios obra incluso cuando tú no notas nada. Y lo más hermoso es que esta paz no depende de que todo esté perfecto, sino de que tú aceptes que no necesitas tenerlo todo bajo control. Cuando callas la tormenta interna, Dios empieza a mostrarte rutas que antes no veías porque el ruido mental las ocultaba. Comienzas a sentir que no estás solo, que no estás perdido, que no estás abandonado. Dios se convierte en tu ancla, en tu abrigo y en tu guía. Y en ese instante te das cuenta de que la paz no es ausencia de problemas, es presencia de Dios. Número 5. Dios endereza lo que tu mente complica. Hay caminos que solo parecen torcidos porque los estás mirando desde el ángulo del miedo. Cuando la mente se llena de dudas, cualquier detalle se convierte en confusión. Una decisión sencilla se vuelve un dilema interminable y una preocupación pequeña se transforma en un laberinto emocional donde cada pensamiento choca con el siguiente. Pero lo que tú ves como un enredo imposible, Dios lo ve como un hilo perfectamente ordenado que Él puede enderezar con una sola palabra. Tu mente complica, pero su mano organiza. La realidad es que nosotros solo alcanzamos a observar fragmentos de nuestra historia. Vemos un día, un problema, un capítulo. Pero Dios observa el libro completo. Por eso, lo que hoy te angustia, Él ya lo vio resuelto. Lo que hoy te confunde, Él ya lo entendió. Lo que hoy te retrasa, Él ya lo acomodó en su plan. El pensamiento humano tiende a magnificar lo que desconoce, mientras que Dios actúa desde la plenitud del conocimiento. Cuando Él toma el control, tu vida se mueve en una dirección que tu mente nunca hubiera imaginado por sí sola. La ciencia confirma que cuando estamos bajo estrés, el cerebro pierde capacidad de análisis equilibrado. La zona encargada de interpretar la realidad se ve afectada y empezamos a reaccionar más por instinto que por claridad. Eso explica por qué algo pequeño se siente enorme, por qué una situación manejable parece insostenible. Pero espiritualmente, esta distorsión funciona como una señal. Es la evidencia de que estás tratando de manejar un área que no te corresponde resolver solo. Y cuando esa distorsión aparece, Dios te invita a entregarle aquello que estás viendo desde un ángulo limitado. Imagina por un momento un nudo muy ajustado. Si tiras hacia un lado, se aprieta más. Si insistes por el otro, se endurece. Eso es lo que pasa cuando intentas resolver algo únicamente desde tu mente. Cuanto más piensas, más se complica. Pero en manos de alguien experimentado, el mismo nudo se afloja con un simple giro. Así actúa Dios. Donde tú solo ves resistencia, Él ve un punto exacto para desatar. Donde tú ves confusión, Él ve propósito. Donde tú ves caos, Él ve diseño. Es impresionante cómo Dios endereza caminos incluso a través de cosas que jamás hubieras elegido. Usará retrasos, giros inesperados, silencios, puertas cerradas y hasta errores que creías irreparables. Nada de eso lo toma por sorpresa. Él no trabaja con materiales perfectos, trabaja con realidades humanas, con momentos rotos, con situaciones que tú no logras acomodar, y aún así las convierte en una obra que tiene sentido. Te recuerda que su dirección no depende de tu orden mental, sino de su voluntad perfecta. Lo que tú llamas complicación, Dios lo llama materia prima para un milagro, y a veces Él permite que veas el enredo para que finalmente reconozcas que necesitas su guía. Porque cuando uno cree que lo puede todo, no entrega nada. Pero cuando uno acepta que la mente está agotada de analizar lo mismo una y otra vez, entonces el corazón se abre a la intervención divina. Ese es el punto donde Dios puede entrar y enderezar lo que estaba torcido dentro de ti. Cuando permites que Él tome el control, los pensamientos empiezan a alinearse.
no porque se vuelvan perfectos, sino porque dejan de correr en todas direcciones. De pronto, aquello que se veía imposible empieza a tomar forma. Recibes ideas que no venían de tu lógica, sino de su inspiración. Sientes pasos firmes donde antes había inseguridad y comienzas a experimentar la tranquilidad de saber que no dependes de tu entendimiento limitado, sino de la sabiduría infinita del Padre. Al final, descubres algo poderoso. Lo que tu mente complicó durante días, Dios lo puede enderezar en un solo instante, y ese instante, cuando llega, cambia todo. Porque lo torcido deja de ser amenaza, lo confuso deja de ser caos, y lo que parecía imposible se vuelve el escenario perfecto para que Dios muestre su dirección. Así es como Él actúa. Cuando tú le das permiso para enderezar lo que tus pensamientos, sin querer, habían enredado. Número 6. El arte de respirar en su presencia. Hay momentos en los que la vida parece avanzar demasiado rápido, como si todo exigiera respuestas inmediatas y tu corazón no tuviera espacio para ponerse al día. En medio de esa presión invisible, respirar se vuelve un acto automático, mecánico, pero no consciente, y sin embargo, Dios quiere devolverte algo que quizás olvidaste, el poder espiritual de un respiro hecho en su presencia. No es un gesto físico, es un acto de rendición interior. Cada inhalación puede convertirse en una declaración silenciosa de fe, y cada exhalación en un desprendimiento de aquello que te pesa más de lo debido. Respirar en la presencia de Dios es aprender a detener el ruido por un instante y permitirle al Espíritu que recuerde quién sostiene realmente tu vida. Es como abrir una ventana en una habitación cerrada. El aire fresco no elimina los muebles desordenados, pero cambia el ambiente. Lo mismo hace Dios cuando respiras con intención delante de Él. No borra de inmediato los desafíos, pero transforma la atmósfera interna donde esos desafíos viven. La ciencia dice que un ritmo de respiración lento activa zonas del cerebro relacionadas con la calma y la claridad. La Biblia lo afirma espiritualmente al mostrarnos que Dios sopla vida donde solo había agotamiento. Este tipo de respiración no se trata de técnicas, se trata de entrega. Cuando inhalas profundamente, estás aceptando que necesitas algo más grande que tus fuerzas. Cuando exhalas, estás soltando el control que tu mente quiere retener. Es una danza entre tu humanidad y su divinidad. Un recordatorio de que no importa cuán cargado esté tu día, Dios sigue siendo tu fuente. Así como el cuerpo sin aire se debilita, el alma sin presencia se confunde. Pero cuando respiras en Él, tu interior se reordena. Lo que parecía urgente deja de gritar, lo que te angustiaba pierde poder, lo que te confundía empieza a aclararse. Piensa en un instrumento musical desafinado. Por más hermosa que sea la melodía, si las cuerdas están tensas de más, el sonido se distorsiona. Así es la mente cuando está saturada. No logra emitir pensamientos alineados con la fe. Pero la respiración en la presencia de Dios actúa como la mano experta del músico que afloja, ajusta y devuelve armonía. Es un gesto sencillo, pero lleno de poder. Respiras y Dios acomoda. Respiras y Dios fortalece. Respiras y Dios sana. A veces, lo único que necesitas para volver a sentir a Dios es detenerte un instante y permitir que tu respiración se convierta en oración sin palabras. Porque hay oraciones que se elevan con la voz y hay otras que se elevan con el silencio. El Espíritu Santo entiende ambos lenguajes. Él sabe cuándo tus pensamientos están dispersos y cuándo tu corazón está agotado. Y en esos momentos donde no puedes expresar lo que sientes, tu respiración se convierte en un puente que te conecta nuevamente con su paz. Respirar en su presencia es un recordatorio constante de que no tienes que apresurarte para recibir dirección, ni tensarte para recibir consuelo. Dios no actúa bajo presión humana.
Él actúa en el reposo de tu alma. Y cuando decides respirar conscientemente delante de Él, tu vida interior cambia de ritmo. Ya no corres desesperado, caminas acompañado. Ya no te ahoga la ansiedad, te sostiene su paz. Ya no intentas controlarlo todo, confías en quien realmente tiene el control. Y entonces algo sucede dentro de ti. La mente deja de escapar hacia el futuro y regresa al único lugar donde puede escuchar a Dios, el presente. Porque Dios no te habla desde los "y sí", te habla desde el "aquí estoy". Y ese "aquí estoy" se vuelve más claro cuando tú te permites un instante de silencio, un instante de entrega, un instante para respirar dentro de un corazón que se sabe sostenido por Él. Cuando entiendes este arte, descubres que la respiración no es solo vida física, es vida espiritual. Cada vez que inhalas, recibes gracia. Cada vez que exhalas, entregas preocupación. Y en ese simple movimiento, Dios te recuerda una verdad profunda. Su presencia no llega cuando tú te esfuerzas, llega cuando tú te dispones. Y disponerte comienza, muchas veces, con algo tan humano, tan simple y tan sagrado como respirar. Número 7. La mente que se rinde encuentra claridad. Cuando la mente deja de resistirse a Dios, aparece una claridad que no proviene de la lógica ni del análisis, sino de la paz. Es una claridad distinta, suave, que no exige explicaciones para fluir, porque nace del simple acto de rendirse. Rendirse no como derrota, sino como alineación. Cuando decides dejar de pelear contigo mismo, con tus pensamientos, con tus temores, el Espíritu Santo encuentra espacio para iluminar lo que antes estaba cubierto por la confusión. La confusión mental funciona como una neblina. Puedes estar parado en el mismo lugar, con el mismo camino delante de ti, pero si tus pensamientos están cargados y revueltos, no verás nada con precisión. Incluso las decisiones más sencillas se vuelven montañas. Pero cuando entregas esa neblina a Dios, cuando respiras y le dices, Señor, dirige mi mente, la neblina empieza a disiparse poco a poco. Y algo sorprendente ocurre. Lo que siempre estuvo frente a ti se vuelve visible como si hubiera aparecido de repente. No es que Dios lo creó en ese momento, es que por fin pudiste verlo sin el ruido de tus pensamientos saturados. La ciencia muestra que la claridad interior aparece cuando disminuye la actividad caótica del cerebro, especialmente en estados de angustia y sobreanálisis. Pero espiritualmente, esa claridad llega cuando decides confiar por encima de pensar, cuando permites que la voz de Dios sea más fuerte que el eco de tus miedos. Él no habla desde la prisa ni desde el desorden. Dios habla desde la calma, desde el orden, desde la verdad. Y cuando tu mente se rinde, tu espíritu escucha. Imagina un vaso con agua turbia. Si lo agitas, la suciedad se mezcla y parece imposible ver a través de él. Pero si lo dejas quieto, la sedimentación baja por sí sola y el agua recupera su transparencia. Así funciona la claridad espiritual. Cuando tu interior se aquieta, lo que parecía mezclado y confuso empieza a ordenarse sin esfuerzo humano. Y es ahí donde Dios revela caminos, respuestas, direcciones que estaban ocultas por el movimiento interno constante. Cuando te entregas, Dios reorganiza. Cuando sueltas, Dios ilumina. Cuando callas la urgencia mental, Dios amplifica su voz. No necesitas tener una fe perfecta para recibir claridad. Necesitas tener un corazón dispuesto, porque Dios no aclara la mente que compite con Él, aclara la que descansa en Él. La claridad que viene de Dios no siempre trae un gran plan detallado. A veces trae solo una certeza simple. Este es el paso que debes dar hoy. Y eso basta. Porque un paso dirigido por Dios vale más que 1000 pasos guiados por la ansiedad.
La claridad divina no llega para inflarte la mente, llega para darte paz en medio del proceso. Te muestra que no necesitas saberlo todo, porque estás siguiendo a quien sí lo sabe. Y entonces, lo que antes era un laberinto se convierte en un sendero. Lo que antes era duda se convierte en convicción. Lo que antes era ruido se convierte en dirección. La mente que se rinde no pierde control, gana visión. Y en esa visión descubres algo precioso. Dios nunca estuvo ausente. Solo estaba esperando que dejaras de sobrepensar para poder hablarte con claridad. Número 8. El control que nunca fue tuyo. Hay una verdad que puede incomodar al principio, pero cuando la aceptas trae una libertad inmensa. Nunca fuiste diseñado para controlar todo. La mente humana quiere anticipar, proteger, organizar, prever cada detalle, pero ese impulso nace del miedo, no de la fe. El corazón que intenta controlarlo todo vive en estado de alerta, como si cualquier descuido pudiera desatar una tragedia. Y sin darte cuenta, comienzas a cargar responsabilidades que jamás fueron asignadas a tus hombros. Es ahí cuando el sobrepensamiento nace, crece y domina, pero Dios te recuerda suavemente que el control total nunca te perteneció. No porque seas incapaz, sino porque tu propósito no es cargarlo todo, sino caminar guiado. Desde el principio, Dios estableció un diseño donde Él sería la fuente, la guía, la dirección. Cuando intentas ocupar ese lugar, te agotas. Cuando lo sueltas, descansas. Y no se trata de pasividad, sino de alineación. Es entender que tú te mueves, pero Él dirige, tú actúas, pero Él abre las puertas, tú decides, pero Él sostiene el camino. La ciencia muestra que la necesidad obsesiva de control activa regiones del cerebro asociadas al estrés crónico. El cuerpo interpreta cada incertidumbre como una amenaza y responde con tensión, agitación, cansancio mental. Espiritualmente, esto se traduce en un corazón que no ha aprendido a confiar del todo. Y Dios, en su misericordia, te invita a reconocer que hay áreas donde tu participación es parte del proceso, pero hay otras donde tu intervención solo complica lo que Él quiere simplificar. Es como querer pilotar un avión desde el asiento del pasajero. Puedes observar, puedes pensar, puedes imaginar rutas distintas, pero no tienes acceso al panel. No ves los instrumentos, no conoces los vientos ni las corrientes invisibles. Lo único que logras al intentar controlar desde donde estás es ansiedad. Mientras tanto, Dios, que sí ve todo, te pide algo más simple pero más profundo. Confía en que yo sé hacia dónde te llevo. Cuando entiendes esto, algo dentro de ti se libera. Ya no sientes la obligación de anticiparlo todo. Ya no necesitas crear escenarios en tu mente para sentirte seguro. Empiezas a caminar con la certeza de que hay una mano invisible sosteniendo los detalles que te preocupan. Y lo más hermoso es que esa mano no solo dirige, también cuida, también protege, también corrige lo que se desvía, endereza lo que se torció y sostiene lo que temes perder. El control que tanto deseas no te da seguridad, te da agotamiento. Pero el control que Dios tiene sobre ti te da paz. Él ve lo que tú no ves, conoce lo que tú no conoces y prepara lo que tú ni siquiera sabes que vas a necesitar. Y cuando te permites descansar en esa verdad, descubres algo liberador. No tener el control no te hace vulnerable. Te hace dependiente del Dios que nunca falla. Cuando aceptas esto, tu mente se aquieta, dejas de correr detrás de cada miedo y comienzas a caminar al ritmo de su voluntad. Y ahí te das cuenta de que la vida siempre fue más ligera cuando no intentabas sostenerla con tus propias manos, porque lo que no era tuyo controlar, sí es de Dios dirigir, y Él siempre sabe exactamente qué hacer. Número 9. La fortaleza que viene de confiar.
La verdadera fortaleza no nace de la mente que intenta resolverlo todo, sino del corazón que aprende a descansar en Dios, aun cuando no entiende lo que está viviendo. Hay una fuerza espiritual que no proviene del esfuerzo, ni del análisis, ni de la estrategia, sino de la confianza. Esa confianza no elimina los desafíos, pero transforma la manera en que los enfrentas. No hace que la vida sea más fácil, pero hace que tú seas más firme. Es una fortaleza silenciosa, profunda, que no se nota en los músculos, sino en el alma. Cuando dejas de sobrepensar y permites que Dios tome el control, descubres una valentía que no sabías que tenías. No porque surgió de ti, sino porque Él la despertó dentro de ti. La Biblia muestra que la fe actúa como un escudo, protegiendo la mente de los dardos del temor y la duda. Y la ciencia confirma que la confianza reduce la actividad cerebral asociada al estrés, haciendo que tus decisiones se vuelvan más claras y tu cuerpo más estable. Confiar no es una emoción, es una postura espiritual que fortalece cada área de tu vida. Muchos creen que fortaleza es no romperse, no llorar, no mostrar debilidad. Pero la verdadera fortaleza se revela cuando, aun sintiéndote frágil, sigues caminando porque sabes que Dios te sostiene. Es como un árbol en medio del viento. Las ramas se mueven, las hojas se sacuden, pero las raíces permanecen firmes. Así es el corazón que confía. Puede sentir la presión de la vida, pero no pierde equilibrio. Puede atravesar noches difíciles, pero no pierde esperanza. Puede escuchar el ruido del miedo, pero reconoce la voz de Dios por encima de él. Hay días en los que la mente te dirá que no puedes, que no sabes, que no estás listo, que vas a fallar. Pero la confianza en Dios te recuerda algo distinto. No estás solo. Esa compañía divina se convierte en una fuente constante de fuerza. No una fuerza explosiva, sino una fuerza resistente, capaz de sostenerte durante los procesos que parecen interminables. Cuando confías, aprendes a esperar sin desesperarte, a avanzar sin temblar, a luchar sin desgastarte internamente. Es impresionante cómo cambia tu vida cuando dejas de preguntarte ¿y si sale mal? Y comienzas a decir Dios está conmigo. Ese simple cambio de enfoque abre espacio para que el miedo pierda dominio. Lo que antes paralizaba tu mente ahora se convierte en una oportunidad para ver a Dios obrar. Lo que antes te angustiaba ahora te impulsa a depender más de Él. Y lo que antes te debilitaba ahora te fortalece, porque entiendes que no tienes que sostenerte solo. La fortaleza que viene de confiar no depende de cuántas respuestas tengas, sino de cuán entregado estás a la voluntad de Dios. Él te da fuerza para lo que tienes que enfrentar hoy, no para todo lo que imaginas mañana. Te da luz para el paso siguiente, no para los 100 pasos que tu mente quiere anticipar. Y cuando aceptas eso, tu fe crece. Crece porque ya no se alimenta del miedo, sino de la presencia. Dios quiere darte esta fortaleza, una fortaleza que no grita, pero sostiene, que no presume, pero permanece, que no te hace invencible por fuera, pero te hace incorruptible por dentro. Y cuando esa fortaleza se arraiga en tu vida, cada día se vuelve más claro que confiar no es un riesgo, es tu mayor fuente de poder espiritual. Número 10. El silencio de Dios también guía. Hay silencios que no son ausencia, son dirección. Hay momentos en los que Dios calla no porque te haya dejado solo, sino porque tu corazón necesita aprender a escuchar de otra manera. Cuando la mente está acostumbrada a sobreanalizarlo todo, interpreta el silencio como abandono. Pero cuando empiezas a rendir tus pensamientos, descubres una verdad profunda. Dios habla incluso cuando no dice nada. Su silencio también enseña, también conduce, también transforma. Ese silencio divino no es vacío,
Es un espacio sagrado donde Dios te invita a confiar más allá de lo que sientes. En la vida espiritual, no todo se revela con palabras. Algunas respuestas llegan con paz. Algunas direcciones llegan con calma. Algunas confirmaciones llegan con una sensación interna de quietud que tu mente no logra explicar, pero tu espíritu reconoce de inmediato. Es como cuando una tormenta está por terminar. No deja de llover de golpe, pero el ambiente cambia, el viento se calma, el cielo empieza a abrirse. El silencio de Dios funciona igual. No quita todas tus preguntas al instante, pero anuncia que estás siendo guiado. La ciencia describe que en estados de silencio profundo, el cerebro se reorganiza y encuentra conexiones nuevas que no podía ver en medio del ruido. De la misma manera, cuando Dios guarda silencio, tu fe se reorganiza, tu discernimiento se afina, tu espíritu se vuelve más sensible. Es como si Él estuviera preparando tu corazón para la respuesta que viene, una respuesta que muchas veces requiere más madurez que información. Porque hay cosas que no puedes recibir mientras tu mente sigue acelerada. Solo pueden llegar cuando se produce un silencio interior. Imagina a un maestro enseñando a un niño a caminar. No lo sostiene demasiado tiempo ni explica cada paso con palabras. A veces se queda quieto, a veces observa, a veces deja que el niño dé un paso solo para fortalecer sus piernas. Ese silencio no es indiferencia, es propósito. Así actúa Dios contigo. A veces guarda silencio para que tus pasos espirituales se fortalezcan, para que aprendas a reconocer su presencia incluso sin señales visibles. Muchos creyentes se sienten confundidos cuando oran y no reciben una respuesta inmediata. Pero lo que no saben es que, en esos momentos, Dios está trabajando en un nivel que tus sentidos no detectan todavía. Está abriendo puertas que aún no ves, ordenando caminos que todavía no recorres, protegiéndote de cosas que aún no conoces. Su silencio no es demora, es construcción silenciosa. Es dirección invisible, es amor maduro. Cuando dejas de sobrepensar, el silencio de Dios deja de sonar amenazante y empieza a convertirse en un refugio. Te das cuenta de que no necesitas oír una voz para saber que Él está. No necesitas una señal constante para reconocer su mano. Aprendes a leer lo que Él está haciendo en lo que no sucede, en lo que no cambia, en lo que parece quieto, porque incluso la quietud puede ser la manera en que te está alineando con su tiempo perfecto. El silencio de Dios es como una pausa en una canción. No interrumpe la melodía, la hace más profunda. No es un final, sino un respiro. Y cuando tu mente deja de correr, cuando tu corazón se calma, cuando decides confiar en medio de ese silencio, algo poderoso ocurre dentro de ti. Tu fe madura, tu espíritu crece, tu perspectiva se eleva, empiezas a caminar no solo por lo que escuchas, sino por quien sabes que camina contigo. Y es ahí donde descubres algo transformador. El silencio de Dios nunca fue ausencia, siempre fue guía, una guía delicada, precisa, divina, diseñada para enseñarte a depender de su presencia más que de sus palabras, porque a veces la lección más profunda no llega cuando Dios habla, llega cuando Él calla. Número 11. El milagro de la rendición mental. Rendirse en la mente no es un gesto pequeño, es un acto profundamente espiritual, un salto invisible que transforma la manera en que experimentas a Dios. Cuando renuncias a cargar pensamientos que ya te desgastaron, cuando decides dejar de luchar con lo que no puedes resolver, cuando sueltas ese bucle interno que te roba paz, abres espacio para algo que solo la rendición puede traer, el milagro. Y ese milagro no siempre llega envuelto en acontecimientos dramáticos. Muchas veces llega como una calma inesperada, una claridad que no tenías ayer, una respuesta que aparece sin que la estés buscando, una fuerza que no proviene de ti. La mente humana, cuando se agota,
comienza a bloquearse, se aferra a los mismos pensamientos, a las mismas dudas, a los mismos miedos, como si insistir en ellos fuera la única forma de protegerse. Pero cuando decides rendir esos pensamientos a Dios, algo cambia dentro de ti. Es como si soltar un solo pensamiento abriera la puerta para que Él ordene 100 más. Dios no necesita que le entregues tu mente perfectamente organizada. Necesita que le permitas entrar. Cuando tú abres ese espacio, Él hace lo que tú no puedes. Desenreda, limpia, restaura, ilumina. La ciencia explica que cuando dejas de alimentar un pensamiento repetitivo, el cerebro empieza a reorganizarse y crear nuevas rutas mentales más sanas. En lo espiritual, esto se refleja de manera aún más profunda. Cuando sueltas un pensamiento agotador, el Espíritu Santo toma ese lugar y lo llena de paz, de dirección, de sabiduría. Hay batallas que no se ganan pensando más, sino entregando más. Hay cadenas que no se rompen luchando, sino rindiéndose. Y esa rendición no te debilita, te libera. Imagina una cuerda que llevas tensada durante mucho tiempo. Tus manos están cansadas, tus brazos rígidos. Sientes la presión constante, pero apenas sueltas, aunque sea un poco, la tensión desaparece. Eso mismo ocurre con la mente cuando la ración de control empieza a ceder. En el instante en que decides entregarle a Dios esa preocupación obsesiva, la presión interna baja, tu espíritu respira y tu corazón vuelve a latir en paz. La rendición no es abandono, es permitir que Dios tome la cuerda que tú ya no puedes sostener. Lo más hermoso es que cuando rindo mis pensamientos, no solo recibo alivio, recibo intervención divina. Dios reorganiza situaciones, abre puertas, mueve personas, cambia escenarios. Hay cosas que tú jamás lograrías desde tu mente humana, pero que Dios puede transformar desde su soberanía. Y ese es el milagro. Cuando tú sueltas lo que no puedes cambiar, Él empieza a obrar en todo lo que está fuera de tu alcance. Él entra donde tú no puedes entrar, resuelve lo que tú no puedes cambiar, toca lo que tú no puedes alcanzar. La rendición mental también te vuelve más sensible a su voz. Cuando la mente deja de gritar, el espíritu escucha. Y en esa escucha, Dios revela cosas que estaban ocultas detrás del ruido de tus pensamientos. A veces te muestra un camino nuevo. A veces te muestra una verdad que ignorabas. A veces te muestra que el problema no era tan grande como tu mente lo había pintado. Y otras veces simplemente te abraza sin palabras, recordándote que no tienes que hacerlo solo. Hay milagros que no ocurren porque Dios no quiera hacerlos, sino porque tu mente no ha dejado espacio para que Él los manifieste. Pero cuando decides rendirte, cuando le dices, Señor, toma mi mente, toma mis pensamientos, toma mi carga, el cielo se mueve. La atmósfera espiritual cambia. La presión se rompe, el alma descansa, lo que antes te atormentaba pierde poder y tú empiezas a experimentar el milagro más profundo, el de una mente gobernada por Dios y no por el miedo. Porque cuando la mente se rinde, Dios actúa. Y cuando Dios actúa, todo lo que parecía imposible comienza, silenciosamente, a transformarse. Número 12. La vida que cambia cuando Él toma el control. Cuando Dios toma el control de tu mente, tu vida entera empieza a moverse en una dirección distinta. No es un cambio brusco ni forzado, es una transformación progresiva, profunda, silenciosa, pero real. Tu manera de ver las situaciones comienza a modificarse. Lo que antes te abrumaba ya no te domina. Lo que antes te paralizaba ya no te detiene. Lo que antes te consumía ya no tiene autoridad sobre ti. Cuando Él gobierna tus pensamientos, tus pasos se alinean con su propósito y tu espíritu aprende a vivir desde la paz y no desde el miedo. Aceptar que Dios tome el control no significa que dejes de tener responsabilidades, decisiones o luchas. Significa
que ya no las enfrentas desde la ansiedad, sino desde una confianza madura. Es como pasar de remar desesperadamente en medio de una corriente fuerte a permitir que el agua misma te guíe en la dirección correcta. No estás dejando de avanzar, estás avanzando sin destruirte por dentro. La vida se vuelve un viaje acompañado, no una carrera de supervivencia mental. Cuando Él dirige tu mente, desaparece la necesidad de tener todas las respuestas para poder seguir adelante. Empiezas a caminar un día a la vez, sin cargar con el peso del mañana. Y esa simple decisión cambia tu historia. Descubres que la mayoría de tus tormentas no estaban afuera, sino dentro de ti. No eran problemas reales, sino interpretaciones desgastadas, nacidas del cansancio. Y cuando Dios entra, esa distorsión se corrige. La realidad empieza a verse como realmente es, no como tu miedo la imaginaba. La ciencia afirma que una mente en calma toma decisiones más sabias. La fe dice que una mente entregada toma decisiones guiadas. Cuando esas dos verdades se unen en ti, aparece algo poderoso: claridad con dirección divina. No solo entiendes mejor lo que estás viviendo, también sabes a dónde ir. Y esa combinación es un regalo que solo Dios puede darte cuando lo dejas ocupar el lugar central en tu pensamiento. Es impresionante cómo la vida cambia cuando ya no reaccionas desde el impulso del temor, sino desde la serenidad que Él produce. Empiezas a ver puertas donde antes solo veías paredes. Empiezas a notar señales que antes pasaban desapercibidas por el ruido mental. Empiezas a sentir fuerzas renovadas para enfrentar lo que antes te hacía temblar. Y cada pequeño avance te confirma una verdad: Dios siempre supo lo que estaba haciendo contigo. Cuando Él toma el control, tus emociones se equilibran. Tus decisiones se estabilizan, tus pasos se afirman. Ya no te mueves según el caos interno, sino según la voz del Espíritu. Y poco a poco, notas cambios visibles, relaciones que sanan, proyectos que avanzan, oportunidades que aparecen, pensamientos que dejan de atormentarte, noches que empiezan a ser más tranquilas. No porque todo se haya resuelto de inmediato, sino porque ahora no estás luchando con tus fuerzas, sino caminando con la suya. Rendirle la mente a Dios no solo transforma tus pensamientos, transforma tu manera de vivir. Te vuelve una persona más sensible a su voluntad, más consciente de su compañía, más abierta a su dirección. Ya no necesitas controlar lo que no entiendes, porque entiendes que Él sí lo controla. Ya no necesitas prever cada caída, porque sabes que Él te sostiene. Ya no necesitas sobrepensar cada detalle, porque Él tiene el mapa completo de tu historia. Y, finalmente, te das cuenta de algo que libera, sana y restaura. Cuando Dios toma el control, tu vida no se vuelve perfecta, se vuelve guiada. Y una vida guiada por Él siempre termina en victoria, en propósito, en paz y en plenitud. Número 13. El corazón que aprende a descansar en Dios. Hay un punto en tu caminar espiritual en el que ya no se trata de lo que piensas, ni de lo que planeas, ni de lo que intentas controlar. Se trata de lo que permites que Dios haga dentro de ti. Cuando la mente ha pasado por tormentas, silencios, entregas y rendiciones, el siguiente paso natural es este: aprender a descansar en Dios. No como concepto, no como frase bonita, sino como una experiencia real, tangible, transformadora. Un descanso que no depende de tus circunstancias, sino de tu confianza. Descansar en Dios no es dormir más ni desconectarte del mundo. Es aprender a vivir desde un estado interior donde ya no estás huyendo de tus pensamientos, sino observándolos con paz. Donde ya no peleas por tener el control, porque reconoces que tu Padre ya lo tiene. Donde ya no tomas decisiones desde la urgencia, sino desde la armonía que Él produce cuando gobierna tu corazón.
La vida se vuelve menos pesada cuando dejas de cargarla desde tu mente y comienzas a sostenerla desde tu espíritu. La ciencia habla del estado de coherencia, un momento en el cual la mente y el cuerpo se alinean y funcionan en armonía. Pero espiritualmente existe un nivel aún más profundo, la coherencia entre tu corazón y Dios. Cuando tu interior se sincroniza con su presencia, aparece un descanso que no se logra por voluntad humana. Es un descanso que respira, que restaura, que te permite mirar la vida con una suavidad que antes no tenías. No porque seas más fuerte, sino porque estás más rendido. Descansar en Dios también significa aceptar que no necesitas una señal constante para saber que Él está, que su cuidado no depende de tus emociones, que su guía no fluctúa según tu estado de ánimo. Cuando tu corazón aprende a descansar, deja de exigir explicaciones y empieza a disfrutar de la confianza. Y esa transición es como pasar del ruido de una ciudad caótica al silencio tranquilo de un amanecer. El mundo sigue siendo el mismo, pero tú ya no lo percibes igual. Piensa en un refugio en medio de la lluvia. El agua sigue cayendo, el cielo sigue oscuro, el viento sigue soplando. Pero dentro del refugio hay calor, hay calma, hay seguridad. El descanso en Dios funciona igual. No elimina todas las tormentas, pero te coloca en un lugar donde ninguna te consume. Aprendes a respirar aun cuando algo te preocupa. Aprendes a esperar sin sentirte desesperado. Aprendes a creer sin ver todos los detalles. Lo más poderoso del descanso espiritual es que te vuelve estable. Ya no reaccionas a cada pensamiento como si fuera una amenaza. Ya no corres detrás de cada miedo como si fuera una señal. Ya no te desgastas intentando prever lo que aún no ha ocurrido. Tu corazón aprende a permanecer, y un corazón que permanece es un corazón que escucha, que discierne, que confía, que avanza sin romperse por dentro. Este descanso también te permite recibir de Dios de una manera más profunda, porque mientras la mente está inquieta, la revelación se pierde. Pero cuando el corazón encuentra reposo, incluso las verdades más simples cobran vida. Dios empieza a mostrarte cosas que antes pasaban inadvertidas, pequeñas respuestas, pequeños alivios, pequeñas direcciones que se convierten en grandes cambios. Y entonces ocurre algo hermoso. Descubres que descansar en Dios no es una pausa, es un estilo de vida. Es una forma de caminar por el mundo sin cargar el peso del mundo. Es una manera de relacionarte con las dificultades desde la fe y no desde la angustia. Es recordar cada día que no estás solo, que no estás perdido, que no estás a la deriva. Estás sostenido. Un corazón que descansa en Dios es un corazón que vive. Y cuando aprendes ese descanso, todo en tu vida, tus decisiones, tu paz, tu manera de amar, tu forma de enfrentar lo desconocido, empieza a florecer. Porque descansar en Dios no te hace menos fuerte, te hace invencible por dentro. Llegaste hasta aquí, y eso te convierte en alguien especial. No todos logran hacerlo. Muy pocos permanecen hasta el final de un mensaje como este, porque se necesita valentía, humildad y un corazón dispuesto para dejar que Dios hable a través de cada palabra. Tú lo hiciste, y por eso hoy quiero honrarte. Quiero que sepas que lo que acabas de hacer, permanecer, es una señal espiritual, un indicador de que estás listo para una transformación más profunda, una que empieza en la mente, desciende al corazón y termina reflejándose en tu vida diaria. Sé que este camino no ha sido sencillo. Has librado batallas internas que nadie conoce. Has cargado pensamientos que no compartes con nadie y has tenido días donde la mente parecía un campo de guerra silencioso. Pero llegaste al final y eso significa algo.
significa que Dios está abriendo espacio en ti para un descanso más grande, una claridad más profunda y una paz que el mundo no puede dar. Esa paz no llegará cuando tengas todas las respuestas, llegará porque elegiste confiar en quien ya las tiene. Quiero que escribas ahora en los comentarios la frase: llegué porque Dios me sostuvo. Esa será tu declaración final. Esa será tu marca espiritual. Esa frase no solo muestra que llegaste al final, muestra que reconoces quién te trajo hasta aquí, quién te dio fuerzas, quién te mantuvo firme aun cuando tu mente quiso rendirse. Al escribirla, estarás activando tu fe, recordándole a tu alma que no caminaste solo en este mensaje. Y escucha esto, tu comentario no es solo para ti, es para que otros que llegan después puedan ver tu fe y ser fortalecidos por tu testimonio. Es parte de tu ministerio, es parte de tu siembra. Así como compartir este video también lo es. Compartirlo no es un acto de apoyo al canal, es un acto de misericordia. Puede ser la herramienta que Dios use para hablarle a alguien que está al borde de rendirse, a alguien que está sobrepensando su vida entera, a alguien que necesita esta palabra hoy. No te quedes con lo que Dios te dio, difúndelo. Y si aún no estás suscrito, hay algo que debo decirte con amor, pero con firmeza. No puedes buscar luz caminando en la oscuridad de la indiferencia espiritual. Si este contenido te sostiene, si Dios te habla aquí, si encuentras paz en estos mensajes, ¿por qué no asegurar ese alimento regular para tu alma? No suscribirte es como cerrar la puerta justo antes de recibir la bendición. Pero si ya estás suscrito, entonces siéntete orgulloso. Tu compromiso sostiene este espacio que alimenta a cientos de personas que hoy no tienen iglesia, que buscan refugio, que encuentran aquí compañía espiritual. Gracias por ser parte de quienes cargan esta obra con su fidelidad. Antes de irte, quédate unos minutos con la música. No apresures tu salida, no cortes este momento. Permite que la paz que Dios está derramando ahora mismo se quede contigo un rato más. Cierra tus ojos si puedes, respira, dale gracias al Señor por este día, por esta palabra, por este proceso. Háblale, agradécele, permite que Él selle en tu corazón todo lo que te habló hoy. No pauses el video hasta que termine completamente. Deja que la última nota sea la que cierre esta conexión. Hoy soltaste, hoy descansaste, hoy permitiste que Dios tome el control. Y lo que Él va a hacer con esa rendición será mayor de lo que tu mente algún día imaginó.